Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. El celebrante, como todos los domingos, el Padre Carlos Martínez. Y la intención de esta misa es por todas nuestras necesidades, por todo el pueblo en general. Hermanos y hermanas, la palabra testigos aparece en las primeras lecturas de hoy y en el Evangelio. Se usa haciendo alusión a los apóstoles, pero ¿pudiera acaso hacer alusión a nosotros? Los discípulos de Jesús, de 2000 años más tarde. A continuar nuestra liturgia de hoy, valdría la pena preguntarnos de qué manera somos testigos de la buena nueva en nuestra propia vida y orar para pedir la gracia de dar testimonio diario de nuestra fe. Son tan amables de ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy es domingo, día de resurrección, día del Señor. Nos reunimos para poner en las manos de Dios nuestras vidas, para agradecerle su generosidad, su amor para con nosotros. Pongámonos en su presencia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente este encuentro con Dios, con humildad reconozcámonos pecadores delante de Él. Cada uno pidámosle a Él perdón por nuestras ofensas, nuestras culpas, nuestras faltas. Y con arrepentimiento y llenos de confianza digámosle: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria. Aleluya. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes se entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. En
En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Por él se ofreció como víctima la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
encontramos en el tercer domingo del tiempo de la Pascua, tiempo de resurrección, tiempo en que celebramos el paso de Cristo de la muerte a la vida, a la resurrección. Y en este tercer domingo, de modo especial, vamos a reflexionar acerca de 2 puntos. El primero tiene que ver con la experiencia de los discípulos con el resucitado. Y el segundo, los efectos que esa experiencia ha tenido en la vida de ellos. Y después le vamos a dar una aplicación a la vida nuestra. Para los discípulos que estaban completamente desconcertados porque habían visto morir a su maestro, y en eso reflexionamos el Viernes Santo, el misterio tan doloroso de la pasión del Señor en la cruz. Ellos que habían vivido esa experiencia tan dura, tan dolorosa, que les había incluso hecho olvidar lo que nuestro Señor había prometido, que Él iba a morir pero que iba a resucitar al tercer día. La experiencia de la resurrección generó un impacto fuertísimo en ellos, pero parten de un presupuesto los apóstoles de su incredulidad. Fíjense que nos relata el Evangelio de San Lucas que primero llegaron 2 discípulos, los discípulos que venían de Emaús, y comenzaron a contarle a los apóstoles lo que habían visto, que Jesús había caminado con ellos, que lo habían reconocido al partir el pan, que estaba vivo y que estaba resucitado. Y cuando les estaba diciendo esto, los discípulos entonces seguramente tenían muchas dudas en su corazón. Se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Cuando ellos vieron a Jesús, se espantaron y pensaron que era un fantasma, entre otras cosas porque estaban en un lugar cerrado, y nuestro Señor, atravesando la pared, apareció en medio de ellos. Por supuesto, si nosotros vemos que alguien atraviesa esa pared y entra aquí, nosotros decimos: ¿qué pasó? No es normal. La presencia de Jesús resucitado enseña fundamentalmente 2 cosas. Uno, es su mismo cuerpo, el cuerpo que ha sido crucificado es el cuerpo de aquel que ha resucitado, pero segundo, es un cuerpo ya glorificado, es decir, que no se limita ni por el tiempo ni por el espacio. Y entonces nuestro Señor comienza a darles pruebas a los discípulos de que es Él. Primero les dice: miren, soy yo, no soy un fantasma, miren mis manos, miren mis pies. ¿Por qué les mostró las manos y los pies? Por sus llagas, porque aquí en estas manos, en sus manos estaba la señal de los clavos, en sus pies estaba la señal de los clavos. Les estaba queriendo decir: yo que he muerto en la cruz, yo he resucitado, aquí están las marcas de los clavos. Y ellos pueden ver, ellos pueden evidenciar lo que nuestro Señor les está diciendo. Y les dice: yo no soy un fantasma. Es que un fantasma no tiene carne ni tiene huesos, como ven que yo tengo. Y fíjense que nuestro Señor se vale de ese ejemplo para darles claridad a ellos. Cuando nosotros pensamos en un fantasma, pensamos en un ser incorpóreo. ¿Alguno de ustedes ha visto un fantasma o no? ¿No? De pronto lo más parecido a un fantasma lo ha visto el Señor cuando se despierta y su esposa tiene en la cabeza los rulos, se llama lo que pone en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Ay, es mi esposa, me pasó. O cuando la señora lo ve recién levantado y dice: Dios mío, ¿qué es esto? Ay, es mi esposo. Bueno, un fantasma, fantasmas vemos en la televisión, solo en la televisión, y genera como miedo, susto, terror, ¿verdad? Relaciona con eso. Seres que no tienen cuerpo. Jesús les dice: no, yo no soy un fantasma. Yo no soy un espíritu, soy yo mismo que estoy resucitado. Y estos siguen como atónitos, dice la Escritura. Estaban contentos, se emocionaron de verlo, pero estaban atónitos, estaban impactados. Y para darles una prueba más, les dice: ¿tienen algo de comer? Entonces uno de los discípulos dijo: espérame, voy al McDonald's, ¿verdad? ¿Sí dice eso el Evangelio? ¿Qué le ofrecieron al Señor? Un pescado asado. Delicioso. Y nuestro Señor, dice el Evangelio, que comió delante de ellos, y ellos lo vieron comer y dijeron: sí, efectivamente, vemos sus manos y las marcas de los clavos en sus manos, vemos sus pies y las marcas de los clavos en sus pies, vemos que come, no es un fantasma, es el Maestro, es el Señor, Él ha resucitado, Él vive.
y los discípulos son testigos de primera mano de la resurrección. Hay una cosa muy bella que vale la pena reflexionar, y es el hecho de que esto de la resurrección no es un invento, una suposición o una ilusión de los apóstoles. Es fundamentalmente un encuentro y una experiencia. A ellos no les contaron que había resucitado, ellos lo vieron. Y nuestro Señor mismo les dio muestras de que era Él, que estaba vivo, que había vencido a la muerte. Esto es bien importante porque finalmente nuestro Señor les recuerda a ellos lo que les había dicho antes: el Hijo del Hombre tenía que padecer y resucitar al tercer día, para que se cumpliera todo lo escrito de mí, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento se cumple en el Señor, se cumple en Jesucristo, el Mesías, el Salvador, que muere y resucita para nuestra propia salvación. Termina el Evangelio diciendo una cosa bien interesante. Le dice el Señor a los discípulos: y que se había de predicar en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto, les dice. Ustedes son testigos de esto. Ustedes me vieron resucitado. A ustedes nadie les puede quitar esto. Y efectivamente el apóstol San Juan en su primera carta llega a decir lo siguiente. Vale, cuidado las palabras que él usa. Dice: lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, dice, eso es lo que os anunciamos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado. Es decir, a nosotros nadie nos quita eso. Eso no es una fantasía, no es que hayamos soñado, es que lo pudimos tocar, es que lo pudimos ver, es que lo escuchamos, es que lo hemos visto. Él está resucitado. Eso es lo que ellos anuncian. Y vamos a pasar al segundo punto, que es los efectos de la resurrección de Cristo en los apóstoles. Vamos a pasar a un escenario un poco diferente. La primera lectura nos habla de esto. Está el apóstol Pedro parado delante de los que habían crucificado a Jesús. Eso debió ser un momento bien complejo. ¿Por qué? Vamos a pensar un poco esto relacionado a nosotros. Tenemos una persona a la que amamos mucho, llámese papá, llámese mamá, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese hija. Una persona buena, inocente, sencilla, trabajadora, y de repente llega alguien cargado de sevicia y de maldad y lo mata porque se le da la gana. ¿Qué sentimientos puede surgir en el corazón de la familia? Cuando los ve, ¿qué sentirá cuando los ve? Camine y lo invito a tomarse un cafecito, ¿sí? ¿Le dirá eso? ¿Qué sentirá? Rabia, ira, coraje, dolor y todo ese tipo de sentimientos que pueden surgir, ¿verdad? El apóstol Pedro estaba viendo a los ojos y a la cara a aquellos que se habían burlado de su maestro, de su amigo, que lo habían escupido, que le habían dado latigazos, que lo habían martirizado, que lo habían crucificado, que habían causado ese dolor tan profundo en el corazón de esta madre que estaba junto a la cruz, que había causado en ellos, en todos los discípulos, espanto, dolor, sufrimiento, terror, que les había hecho correr del espanto. Estaba delante de aquellos que habían martirizado a su maestro, al Mesías. Estaban delante de aquellos que habían causado tanto mal, que habían cometido el crimen más grande que se puede cometer en la historia de la humanidad. Fíjense que no mataron a cualquiera, mataron al Hijo de Dios. No mataron a un culpable, mataron al inocente por excelencia, al que no había cometido pecado, al santo, al bueno, al que el único pecado que había cometido era amarnos, salvarnos, llenar nuestra vida de esperanza. A él lo habían matado, y delante de ellos estaba el apóstol Pedro, que ya había visto a Jesús resucitado. Esto, el hecho de haber visto a Jesús resucitado, cambió al apóstol Pedro la posible reacción que él iba a tener frente a lo que nosotros dijimos. ¿Qué hacemos si vemos a alguien que ha matado a uno que tanto amamos de modo injusto? Sentimos, dijeron, rabia, de todo. El apóstol Pedro se plantó delante de ellos, pero vamos a fijarnos en lo que la resurrección le hizo hacer, a lo que la resurrección de Cristo le impulsó a orar al apóstol Pedro. La primera lectura lo describe así:
El apóstol Pedro tomó la palabra y le dijo a esta gente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Pónganle cuidado al tono en el que empieza a hablar. Les dice: a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, en la presencia de Pilato, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Pilato ya había decidido ponerlo en libertad, y esta gente que estaba delante del apóstol Pedro dijeron: no, a ese no lo queremos, a ese crucifícalo, ¿no? Dice: rechazaron al santo, ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. ¿Recuerdan esa escena? Cuando el Pilato dice: aquí tienen ustedes a un asesino. Por el tiempo de Pascua acostumbramos a dejar en libertad y dar el indulto a un criminal. Aquí tenemos a Barrabás, es un asesino. Aquí tenemos a este que dice ser su rey y su Mesías. ¿A quién quiere que le suelte? ¿Y qué gritaba la muchedumbre? A Barrabás, a Barrabás, que suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Con el Cristo, con el Rey. ¿Recuerdan lo que gritaban? Crucifícalo, crucifícalo. Y el apóstol Pedro le está diciendo a ellos: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y entonces eso a primera vista parece una sentencia, ¿no? Ustedes son culpables, parece una sentencia. En las leyes que nosotros conocemos, las leyes humanas, vamos a un tribunal, vamos a una corte, y pongamos a una persona en un juicio, una persona que ha matado a otra, que es completamente inocente, que lo ha hecho planeándolo deliberadamente, es decir, lo ha calculado fríamente, ha calculado cómo matarle, cómo acabar con su vida, y esa persona está delante de un juez, de una corte, en nuestro tiempo, en este contexto. ¿Qué sentencia se dictaría para esa persona? ¿Cuál? La pena de muerte. Hay muchos estados donde dice la pena de muerte. Usted mató deliberadamente, usted es culpable de la muerte de esta persona, lo planeó fríamente, usted es un criminal. Pena de muerte. En varios estados se aplica eso. O a cadena perpetua. El Papa hace poco hablaba de la pena de muerte y decía que eso tenía que ser quitado y abolido. Decía: los estados que han aprobado la pena de muerte y la mantienen vigente, dice, son estados incapaces de resolver las situaciones de la vida de las personas, y lo mejor a lo que acuden es a decir: quítenlo del camino, mátenlo. No nos queremos incomodar con esa persona, no queremos ayudarse a que su vida se reconstruya. La solución de esto es simplemente acabar con su vida y ya nos quitamos el problema. La pena de muerte en ese sentido es injusta. Pues según las leyes humanas, a estos a los que le estaba hablando el apóstol Pedro merecían la pena de muerte porque habían cometido un crimen atroz. Pero fíjense lo que continúa diciendo, dice: han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello, les dice el apóstol, nosotros somos testigos. Él ha resucitado, somos testigos. Al que ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Él está vivo. ¿Ustedes se imaginan la cara de esta gente? Crucifícalo, crucifícalo. Y lo vieron en la cruz. No querés Dios, bájate de esa cruz. Y este le está diciendo: ha resucitado. ¿Cómo les quedó el ojo? Yo no me imagino la cara que pusieron ellos, ¿no? Y me imagino que en algún momento sintieron fastidio y dijeron: este atrevido, ¿cómo se pone a decirnos esas cosas? Vamos a hacerle lo mismo, lo vamos a matar, lo vamos a quitar del camino, es incómodo escucharlo. Otros seguramente comenzaron a sentirse culpables y a decir: sí, nosotros lo matamos, y cuando él murió nosotros vimos cómo hubo un terremoto y cómo todo se puso oscuro y cómo se rasgó el velo del templo y nosotros lo hemos matado. Y seguramente experimentaron ese sentimiento de culpa. Y entonces continúa el apóstol diciendo: ahora bien, hermanos, este punto es supremamente importante por el ejemplo que yo les daba antes. Te mataron a un familiar, a un ser querido, completamente bueno, inocente, justo, y lo que se desata en tu interior, si no eres una persona de fe, es sed de venganza, ¿cierto?
el apóstol Pedro había sido testigo de ese crimen tan horroroso. Y viéndolos a los ojos, después de decirles lo que ellos han hecho, les dice: ahora bien, hermanos, se atreve a llamarlos hermanos. Y no lo hace simplemente por aparentar, lo hace porque está movido por una fuerza que viene desde su interior, que es la fuerza del resucitado. A estos que han asesinado a su maestro, a su Señor, le dice: hermanos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado con ignorancia y los justifican de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Ahora vamos a imaginar una persona que recibe una sentencia y le dice, imagínese que es usted, y le dice: mire, usted ha sido encontrado o encontrada culpable y la sentencia para usted es la pena de muerte. Usted imagínese que está en ese banquillo. Su sentencia es la pena de muerte. ¿Qué podrá sentir una persona cuando escucha eso? Por Dios, mi vida se acabó, todo está oscuro, me van a matar, yo no tengo esperanza, no tengo qué hacer, todo se perdió, todo se acabó. Debe ser terrible, ¿no? Ahora imagínese una persona que ha escuchado esa sentencia y alguien le dice: arrepiéntete y conviértate y todas tus culpas son perdonadas y quedas libre. ¿Qué sentirá una persona cuando escuche eso? Primero dice: tu pena es morir, y después le dicen: arrepiéntete y conviértete para que todas tus culpas te sean perdonadas. Hay una sentencia diferente que dicta Dios para nosotros. Hay una diferencia muy grande entre los juicios humanos y los juicios de Dios. Los juicios humanos generalmente son implacables. Nosotros incluso nos juzgamos a nosotros mismos duramente y juzgamos a los otros con crueldad. A veces somos muy crueles en los juicios que emitimos hacia otras personas. Si hay algo que nos enseña la Pascua de Cristo, es que el juicio de Dios es misericordia. Misericordia. Y nuestro Señor nos da espacio para el arrepentimiento y para la conversión. Y si nos arrepentimos y cambiamos, nuestros pecados nos son perdonados. Esa es la buena noticia de la Pascua de la Resurrección. Que Dios no quiere que nosotros nos quedemos caídos, que Dios no quiere que nosotros vivamos apartados de Él, que Dios quiere que nosotros participemos de la resurrección de Cristo. Les voy a contar una historia un poco para aterrizar esto a nuestra vida. Alguna vez, en algún lugar de La Mancha, es solo una historia y un cuento, en algún lugar de La Mancha había un obispo que era muy inteligente, brillante, y entonces se puso a darles una conferencia a un grupo numeroso de personas, y la conferencia era sobre el Espíritu Santo. Esa conferencia, esa charla que él dio fue impresionantemente buena, y todo el mundo estaba impactado. El obispo tenía solamente un pequeño detalle, una cosa que empañaba todo lo que había dicho, y es que era un poquito arrogante. Entonces, cuando terminó la charla, le dijo a toda la gente: ¿tienen alguna pregunta de lo que yo les he expuesto y les he enseñado en esta mañana? Lo dijo así con cierto. Y de repente se paró una monjita, medio imprudente y medio sincera, y se paró y le dijo: sí, señor obispo, yo tengo una pregunta. Entonces dijo: adelante, hermana, ¿cuál es su pregunta? Señor obispo, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Entonces el obispo se le encrespó y le dijo: pero ¿cómo me dice eso usted, monjita? ¿Usted no sabe que el Espíritu Santo lo recibimos todos el día del bautismo, y yo soy bautizado? Y que lo recibimos plenamente en la confirmación, y yo soy confirmado. Y que más aún en el sacerdocio, y yo soy sacerdote, y que plenamente en el ministerio del episcopado, y yo soy obispo. ¿Cómo me dice que si ya recibí el Espíritu Santo? Entonces le dice la monjita: que se le note, señor obispo, que se le note, que se le note. Es una historia. Oiga, a nosotros se nos tiene que notar algo. A nosotros se nos nota o la amargura del corazón, o la falta de fe, o el desamor, o la tibieza en la que vivimos, o la flojera con la que andamos, o la falta de fe. Eso se nos nota, ¿cierto? Mire, el que es flojo se le nota hasta en el caminado, ¿cierto?
camina como así, como arrastrando los pies, como que no quiere la cosa. Se le nota. A la persona que tiene fe, que ha conocido a Dios, que ha amado a Dios, que es testigo de la resurrección, eso se le nota, se le nota. Al apóstol Pedro se le notó, a los apóstoles se les notó, a los creyentes se les nota. Cuando tú crees que Dios está vivo, cuando Él es el centro de tu corazón, cuando tú lo amas, eso se te nota. Se te nota en la manera como hablas, en la manera como vives, en la manera como te relacionas. Eso se nos nota. Y es una gracia que le tenemos que pedir a Dios nuestro Señor. Dios mío, que se me note. No que se me note que estoy mal, sino que se me note que tú estás vivo en mi corazón. Y si aún no te siento, y si aún no te he recibido, y si aún no te experimento, yo quiero pedirte, Señor, que en esta Pascua y en esta resurrección no te quedes lejos de mí, que mi corazón no se cierre, que mi entendimiento no se nuble. Dice el Evangelio que nuestro Señor les explicó todo y a los discípulos se les abrió el entendimiento. Cuando se proclama la palabra de Dios, cuando se explica a través de la reflexión, de la homilía, cuando la oramos, es verdad que nuestro entendimiento se va abriendo. Cuando oramos y nos acercamos a Dios con humildad, es verdad que nuestro entendimiento se va abriendo. Y eso necesitamos pedirle la gracia a Dios, Señor, que pueda comprender, pero aún más allá de comprender, que pueda amar, que pueda creer en ti y que pueda decidirme a hacer tu voluntad, cuésteme lo que me cueste. Dígale a la persona que está al lado que se le note. Y la persona que está al lado dirá: que se me note ¿qué? Que se le note que cree, que se le note que ama al Señor. Dígale: que se le note que resucitó, dígaselo. Y si tiene cara de limón, dígale: la resurrección puede cambiar la cara de limón, porque nos llena de alegría el corazón, ¿verdad? Digámosle a nuestro Señor esa gracia, que se nos note que hemos creído en aquel que ha muerto y ha resucitado para nuestra propia salvación. Hagamos juntos profesión de nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Levantamos nuestra mano derecha y decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra oración a Dios en esta Eucaristía. La respuesta a nuestra oración: Jesús resucitado, escúchanos. Por la seguridad de los cristianos perseguidos en cualquier lugar, que proclaman el arrepentimiento y el perdón de los pecados en nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Por las naciones, para que pongan fin al uso de la violencia y la fuerza y renuncien a ambas para encontrar resoluciones pacíficas, roguemos al Señor. Para que los desempleados y los que sufren carencia reciban el consuelo de Dios, quien conoce sus necesidades, roguemos al Señor. Por todos los bebés y niños bautizados en este tiempo de Pascua, que creerán en su fe por el amor y el apoyo de sus familias, roguemos al Señor.
por los agricultores y trabajadores agrícolas que siembran y cuidan de las cosechas y de los alimentos que nos nutren, roguemos al Señor. Y ahora por nuestras propias intenciones. Roguemos al Señor. Cierra tus ojos y te invito a que supliquemos una gracia especial a nuestro Señor en esta mañana. En el mundo hay muchos testigos del estrés, de la tristeza, de la depresión, de la falta de fe, testigos del desamor, de la violencia, que acreditan todos estos hechos con su propia vida. Hoy te quiero invitar para que supliques a Dios la gracia de poder ser testigo de la vida, de la resurrección, de la alegría y de la esperanza. Suplica este don y supliquémoslo juntos a Dios nuestro Señor, que esta Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Señor, produzca efectos en nuestra vida, efectos que se noten, efectos que sean evidentes, que podamos dar el paso del desamor al amor, de la tristeza a la alegría, de la desolación a la esperanza, de la intranquilidad a la paz, del pecado a la gracia. Suplica ese don para tu propia vida. Dile: Señor, yo quiero morir contigo para resucitar contigo. Quiero vivir una vida nueva y distinta. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Esto, Señor, te lo suplicamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús,
hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte
pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Donald, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Presento hoy, Señor, la vida de cada uno de estos hijos tuyos, sus necesidades, las realidades que viven en sus hogares, de los niños, jóvenes, los ancianos, los enfermos. Los ofrecemos, Señor, en el misterio de esta Santa Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por el eterno descanso del cardenal George, de todos nuestros familiares, conocidos, amigos que has llamado a tu presencia, Señor, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la incredulidad. Líbranos de vivir como si tú no existieras. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con la alegría de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor.
arrojes lejos de tu rostro, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntense un momento. Quiero contarles que la campaña, ¿recuerdan la campaña del plato de arroz que se adelantó durante el tiempo de la Cuaresma, verdad? ¿La recuerdan? Recogimos 4.700 granos de arroz. ¿Qué les parece? $4.700 granos de arroz son $4.700, ¿no? Es la primera vez que se recoge tanto en esta campaña que se impulsó durante el tiempo de la Cuaresma. El 25% se envía a la diócesis de Gary para los trabajos que se hacen con las personas más necesitadas de este sector. El 75% va para lugares como el África, como los que veíamos en el video, para las personas que pasan necesidades y sufren y padecen física, hambre. Entonces, muchas gracias por su ayuda. Seguramente estas personas que se van a ver beneficiadas desde allá, desde su realidad, le van a dar gracias a Dios por el alimento que van a recibir como fruto de la ayuda que todos ustedes han proporcionado. Quiero invitar, ya llevo varias invitaciones y como que no han sido muy escuchadas, voluntarios para limpiar el templo. Los lunes necesitamos. Los lunes a las 9 de la mañana, les había dicho a las 7:30, bueno, duerman un poquito más, pero vengan aquí a las 9 de la mañana, si no pueden a las 7:30. Necesitamos personas que nos ayuden a limpiar el templo. El lunes pasado vinieron 2. Hay un problema con eso, y es que el templo y toda la parte que corresponde a la oficina y todo este sector se ensucian demasiado porque de repente pueden haber personas que no cuiden lo suficiente. Yo siempre comparo esto con la mamá en la casa, ¿no? La mamá en la casa, llega un hijo y se quita una media y la lanza sobre la estufa, bueno, exagerando un poco, y deja el zapato al lado del inodoro y todo, y la mamá le dice a los hijos: ayúdenme a mantener limpia la casa, mire que me la pasé tanto tiempo organizándola, ayúdenme a limpiarla, ¿no? Porque la casa es casa de todos, en la parroquia, que es casa de Dios, es casa de todos. El problema es que a veces cuando pensamos que es casa de todos, es casa de nadie.
Entonces les cuento que los domingos terminan las celebraciones y a veces encontramos mugre, papeles, cosas tiradas ahí. Alguna vez quedó hasta un pañal. Los baños, ni decir, es decir, si usted se da cuenta que su niño, que el jovencito o que un adulto está tirando cosas, está ensuciando cosas, está rayando bancas, está rayando algo, usted dígaselo saber con cariño. Esta casa hay que cuidarla, este lugar es sagrado y yo pienso que debemos cuidarlo entre todos, porque es muy complicado que dejemos todo así y el lunes 2 personas tengan que arreglarlo de todo el mundo, ¿no? A veces en los lugares públicos sucede eso. Entonces es para uso de todos, volvámonos, nada, que alguien lo arregla. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien tiene rostro y también tiene ocupaciones y tiene trabajo. Entonces les voy a pedir que me ayuden a cuidar mucho el templo y todo lo que significa este lugar, pero también voluntarios que nos quieran ayudar con el aseo y con la limpieza, lo necesitamos. Todos los lunes a las 9 de la mañana, quien quiera llegar más temprano y puede hacerlo, bendito sea Dios, lo puede hacer. Próximo sábado vamos a tener reunión para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y ministros lectores. Han habido personas que se me han acercado a mí y me han dicho: Padre, yo quiero leer en la misa, Padre, yo quiero ser ministro de la comunión. Estas personas deben asistir también el próximo sábado junto con los que ya son ministros y lectores. Entonces todos los interesados en ser lectores, en ser ministros, próximo sábado tenemos misa a las 6 y después de la misa nos vamos a reunir en ese salón afuera. Las guadalupanas están preparando comida hoy, es decir, después de la bendición pueden pasar al salón y allí van a estar vendiendo comida. Es bueno, bonito y ¿qué? Barato. Bueno, menos mal ya saben, bueno, bonito y barato. Entonces es una buena excusa para que las señoras digan: el domingo no cocino, me rebelo. Pero el marido, como la complace y la quiere tanto, le dice: mi amor, hoy te invito a comer enchiladas en Guadalupe. Entonces después de la bendición. Finalmente les cuento que, a ver, les damos la bendición a estos chiquitos porque si no les dan calambres ahí. Finalmente les cuento, durante el tiempo de la Cuaresma estuvo el Santísimo expuesto todos los días, ¿recuerdan? Para los que no saben quién es el Santísimo, se los presento: es Jesucristo en la Eucaristía. Y se estuvo exponiendo durante la Cuaresma todos los días. Hubo experiencias muy bonitas. He tenido la oportunidad de escuchar personas que me han contado de todo lo que vivieron estando de rodillas frente a Jesús, allí en esta capilla. Ustedes saben que tenemos la intención de que en esta parroquia esté la adoración perpetua, es decir, que Jesucristo siempre esté expuesto en la Eucaristía las 24 horas del día, los 365 días del año, para que todos puedan venir a orar frente a Él y siempre esté esa posibilidad. Estamos preparando el terreno en la Cuaresma, se abrió un espacio y quiero impulsar esto para el tiempo de la Pascua, que termina en Pentecostés hasta el 24 de mayo. Todos los días va a estar el Santísimo expuesto. Necesitamos las personas que se inscriban y se hagan responsables de 1 hora o algunos más a la semana, y esa lista va a ser permanente durante todo el tiempo de la Pascua. Entonces, Olga, levanta la mano, Olguita. Mira, Olga está atrás con la mano levantada. Ustedes por favor acérquense, regístrense con ella, tomen su hora y vamos a vivir esta experiencia de la Pascua verdaderamente creyendo que el Señor vivo y resucitado en la Eucaristía nos escucha, nos ama y nos espera. Les quiero invitar, por favor, dejen su nombre, dejen su número telefónico, y si hay una persona o si ya está ocupada, está llena toda la lista, no importa si quedan 2 o 3 en una misma hora, o si quieren venir 20 o 30 personas en una misma hora, la idea es que vengan todos, que todos podamos estar frente a Dios nuestro Señor. Esta adoración al Santísimo es un regalo de Dios maravilloso. Hay que hacer el espacio, hay que hacer el tiempo para venir y estar con Jesús nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces Olga va a estar a la salida del templo registrando estos nombres. Vamos a disponernos para la bendición. El Señor esté con ustedes. A cada aclamación vamos a responder con voz fuerte: amén. Dios, que por la resurrección de su Hijo único tuvo a bien dispensarles la gracia de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén.
que aquel de quien por la redención recibieron el don de la libertad eterna, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Y pues por la fe en Él, en el bautismo ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora, por una vida santa, ser admitidos en la patria celestial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado a Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Feliz domingo, feliz semana. La Virgen los acompañe. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano.